Bloque 1. La autopista que no termina. Juan había aprendido a hablar con la ciudad por el sonido del motor. Llevar pasajeros era, para él, una coreografía de gestos, sonrisa, maletín, indicación hacia adelante. Llevaba 12 años conduciendo su taxi por rutas que conocía mejor que su propio barrio. Esa noche, sin embargo, la ciudad decidió no obedecer sus mapas. Lo recogió en la esquina del hospital. Apariencia común, abrigo oscuro, mirada distante. No dio nombre. Dio una dirección que Juan no pudo leer del todo. La tarjeta del pasajero brilló con números que no encajaban. Vamos lejos, dijo el hombre con una voz sin prisa. Sigue por la autopista. Juan consultó el GPS por reflejo, pero la pantalla solo mostró una marea de puntos grises. Ninguna calle familiar, solo una instrucción suave, seguir. Al principio Juan pensó que era una petición excéntrica. Pero después de 20 minutos la repetición de las luces comenzó a inquietarlo. Las salidas se multiplicaban y desaparecían. Los letreros cambiaban de nombres cuando los pasaba por el lateral. ¿Dónde debería aparecer la próxima ciudad? Había solo kilómetros vacíos y una marcada sensación de que la carretera no pretendía terminar. El tráfico se fue diluyendo hasta desaparecer. Los pocos coches que quedaban se desvanecían como si se los hubiera tragado la bruma. Juan intentó seguir una salida, giró, pensó en volver atrás, pero cada retorno lo reenviaba a la misma autopista, como si hubiera un bucle trazado por manos invisibles. Y entonces, en la calma que dejaba el motor, la radio soltó un entrecortado, su propio nombre. Un susurro. Un eco. Miró el retrovisor por reflejo profesional. Allí, en la oscuridad del cristal, la calle retorcida y el faro de otro coche. Nada fuera de lo habitual, hasta que el reflejo le mostró sombras desplazándose sobre los capós de los vehículos inmóviles a su alrededor. No eran figuras humanas, se movían con un vaivén que recordaba a personas encorvadas intentando cruzar un lago helado. Juan clavó la mirada en el espejo y, por un segundo, sintió que esas sombras le miraban de vuelta. Quiso girarse para comprobarlo, pero el pasajero lo tocó con una mano fría. La sensación no era la de una piel caliente sino la de un guante sin dueño. No mires atrás, dijo otra vez el pasajero, ahora con un tono menos paciente y más urgente. La voz no pedía respeto, imponía orden. No mires atrás, Juan. Juan obedeció. Seguir sin mirar se volvió una regla doblemente humana, miedo y superstición enfilados en la misma carretera. Aceleró un poco, esperando divisar pronto la señal de la próxima salida, cualquier señal. La aguja del marcador oscilaba como si la autopista alimentara una verdad distinta. Cada kilómetro era exactamente igual al anterior, y sin embargo algo se movía en los reflejos. De pronto, sin aviso, el pasajero pulsó el timbre del taxímetro. Aquí, dijo. Juan redujo. Bajo la lluvia, donde la luz parecía menos luz y más herida, había un aparcamiento solitario con un parquímetro oxidado. Juan abrió la puerta y no vio nada, ni rastro del hombre. Solo el asiento vacío y un vapor que ascendía del asfalto como si alguien hubiera exhalado allí apenas segundos antes. La cámara interior del taxi registró algo que Juan no vio en su pánico, un rastro de huellas atravesando la lluvia, que comenzaban en la acera y se disolvían antes de llegar al coche, como si algo hubiese caminado fuera de la física. Esa misma noche Juan tomó la decisión más simple y la más brutal, apagar el GPS y atenerse a las calles que conocía. No volvió a aceptar direcciones que no supieran dar una ciudad con nombres. Dicen que la ciudad tiene tramos que se devoran a quienes se pierden con intención. Dicen que hay autopistas que repiten curvas hasta abrumar la memoria. Juan, esa noche, no fue el único que subió a un taxi con intención de salir. Fue solo el último en bajar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera mirado el parquímetro? Eso, te lo contaré si te quedas a escuchar el siguiente relato. Bloque 2. El pasajero que ya había muerto. Todo taxista veterano tiene una historia que no quiere contar. Una que, cada vez que intenta salir de la boca, le araña la garganta como si algo quisiera impedir que la revele. En el caso de Diego,
Su secreto comenzó con una carrera aparentemente normal, la clase de rutina que nadie recordaría. Pero esa noche, ese pasajero no debía estar vivo. Y quizá nunca lo estuvo. Eran las 3:14 de la madrugada. Diego miraba el reloj porque faltaban 40 minutos para terminar su turno. La ciudad estaba semivacía, iluminada solo por faroles amarillos que parecían querer apagarse, uno a uno, cada vez que él pasaba. Desde la radio del taxi salía un murmullo estático, una interferencia extraña que no había estado ahí antes. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre levantó la mano. Era delgado, pálido, con traje mojado y cabello pegado a la frente. Pero lo más extraño era que, aunque llovía, el agua no caía sobre él. Era como si la lluvia lo evitara, como si su cuerpo estuviera rodeado de un halo invisible. Diego frenó, abrió la puerta trasera, y el hombre se sentó sin decir una palabra. Estación Norte. Fue un detalle pequeño, casi imperceptible. La voz del pasajero no parecía salir de su boca, sino materializarse dentro del taxi. Diego tragó saliva y puso primera. Condujo. Pero a los pocos metros, la radio emitió una frase que le puso los pelos de punta. ¿No lo lleves ahí? Diego golpeó la radio, pensando que era interferencia. El pasajero no reaccionó. Ni un parpadeo. Ni un movimiento. Parecía una estatua mal acomodada en el asiento trasero. El taxímetro avanzaba lento, como si el tiempo mismo se estuviera estirando. Y entonces comenzó la pesadilla. Al llegar al cruce que llevaba a la estación, el aire cambió. No fue imaginación, el interior del taxi bajó de temperatura. El aliento de Diego se convirtió en vapor. Se frotó las manos, miró por el retrovisor, y vio al pasajero mirándolo directamente a los ojos. Pero sus ojos no tenían brillo. No tenían vida. Sigue derecho. Diego obedeció porque su cuerpo no parecía dispuesto a desobedecer. Solo cuando miró hacia afuera notó que las calles ya no coincidían con las que conocía. No había tiendas, ni semáforos, ni edificios. Solo una carretera larga, estrecha, rodeada de árboles oscuros que parecían moverse con el viento, o tal vez sin él. Intentó hablar, forzar un diálogo que lo tranquilizara. ¿Seguro que quiere ir por aquí? Esto no lleva a la estación. Pero el pasajero no respondió. Sus manos estaban sobre sus rodillas, inmóviles. Su cabeza, ligeramente inclinada hacia adelante, como si escuchara algo que Diego no podía oír. Diego decidió frenar. No podía seguir conduciendo sin saber a dónde. Pero cuando presionó el pedal, el taxi no obedeció. No redujo velocidad. El velocímetro siguió subiendo. Las luces se apagaron por un segundo, y en esa breve oscuridad, Diego vio algo en la ventana, figuras. Muchas figuras. Caminando entre los árboles. Algunas sin forma definida. Otras demasiado humanas. Esto no es real, pensó. Tenía que no serlo. Miró al pasajero, buscando comprensión, ayuda, algo, pero el hombre estaba más pálido que antes. Y entonces habló otra vez. No debiste parar. Él no quiere que pares. Diego quiso gritar, pero el motor rugió tan fuerte que lo silenció. La carretera se estrechaba. Las figuras entre los árboles se acercaban, algunas tocando el taxi con dedos largos y oscuros. Uno de ellos golpeó la ventanilla y dejó una marca que no era mano humana. De pronto, el pasajero levantó la cabeza con un movimiento brusco. Su cuello crujió. Sus ojos se abrieron, completamente negros. Nos encontró, murmuró. Diego no lo entendió. Pero lo sintió. Algo enorme y sin forma estaba detrás del taxi. No lo veía, pero lo sentía. El retrovisor comenzó a vibrar. La carretera tembló. El pasajero gritó. No mires atrás. Diego obedeció. Cerró los ojos. Aceleró. Y de pronto todo quedó en silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, el taxi estaba detenido frente a la estación. El pasajero ya no estaba. En el asiento, solo un charco de agua, negra. El reloj marcaba la misma hora que cuando lo recogió.
Ni un minuto había pasado. Diego dejó de trabajar de noche. Nunca superó aquella sensación, la de haber sido observado por algo que no pertenece a este mundo. Algo que sigue esperando que alguien mire atrás. Y aunque él escapó, otros taxistas no han tenido la misma suerte. Bloque 3. El último pasajero de la línea 27. Los taxistas dicen que la madrugada es otro mundo. Uno donde las normas cambian, la gente cambia, y hasta el tiempo parece caminar distinto. Pero los veteranos, los que han manejado por más de 30 años, coinciden en algo. La línea 27, una ruta vieja que muy pocos usan, esconde algo que no pertenece a esta ciudad. Esta es la historia de Eduardo, y del último pasajero que llevó por esa carretera maldita. Eduardo trataba de evitar esa zona. No porque no la conociera, la había recorrido cientos de veces. Sino porque, cada vez que pasaba por allí, sentía un peso extraño en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. Pero aquella noche el GPS falló, la señal se perdió, y el único camino que tenía libre era el de la línea 27. Condujo despacio. Había neblina. Una tan espesa que parecía humo saliendo del suelo. Eduardo buscaba un sitio para girar y salir de allí cuando, sin previo aviso, vio a una mujer al borde de la carretera. Estaba empapada, tenía un vestido blanco y estaba descalza. Eduardo bajó la ventanilla. ¿Necesita ayuda? La mujer levantó el rostro. Tenía la piel muy pálida, casi translúcida, y unos ojos inmensos que parecían reflejar toda la carretera. No dijo ni una palabra, simplemente abrió la puerta y entró. Llévame, al final de la línea. Eduardo sintió un escalofrío. Nadie pedía eso. No había final en la línea 27. Era un camino que conectaba zonas antiguas con fábricas abandonadas, un tramo muerto a esas horas. Pero él no discutió. Algo en la mujer le imponía una extraña autoridad, como si estuviera frente a alguien que no debía cuestionarse. Había algo más. Algo que Eduardo no se atrevió a decir en voz alta. El asiento donde ella iba sentada no se hundía. Como si su peso no existiera. Como si el cuerpo estuviera ahí, pero no del todo. A medida que avanzaban, la niebla se hacía más y más densa. Eduardo apenas veía un par de metros adelante. La carretera parecía estirarse como chicle. Los letreros repetían siempre el mismo número, 27. 27. 27. 27. Como si estuviera atrapado en un bucle. No te detengas. Eduardo abrió la boca para preguntar por qué, pero las palabras se evaporaron de su lengua. Su cuerpo empezó a temblar. Algo dentro del coche no estaba bien. La temperatura bajó tanto que el cristal se cubrió de escarcha. Escarcha. En plena madrugada húmeda, a 17 grados. La pasajera giró la cabeza hacia él. Su cuello crujió como madera vieja. Su voz cambió. Ahora era más grave. Más pesada. Más rápido. Eduardo apretó el acelerador. No por obedecerla, sino por puro terror. Las luces del taxi vibraban, como si fueran a apagarse de un momento a otro. Y entonces, entre la niebla, vio algo que casi lo hace chocar, figuras caminando por la carretera. No eran personas. No podían serlo. Sus articulaciones eran demasiado largas, sus movimientos demasiado lentos, demasiado torcidos. Eduardo prendió las luces altas, y deseó no haberlo hecho. Una de las figuras se giró hacia el taxi. No tenía rostro, solo una masa oscura. Caminó hacia él. Eduardo pisó el acelerador con fuerza, sintió el motor gritar. Una de las criaturas golpeó el vidrio, dejó una mancha negra que se expandía como tinta viva. No mires atrás. Eduardo cerró los ojos. El taxi siguió avanzando a toda velocidad. Solo cuando dejó de escuchar los golpes, cuando el motor se estabilizó, cuando la niebla empezó a disiparse, abrió los ojos lentamente. Estaba al final de la línea 27. Un viejo puente. Nada más. Giró hacia atrás para hablar con la mujer. Y el asiento estaba vacío. Completamente seco. Ni una gota de agua.
Ni una huella. Nada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió cuando vio su propio parabrisas. La mancha negra seguía ahí, formando perfectamente la silueta de una mano. Desde esa noche, Eduardo prometió no volver a manejar por la línea 27. Pero la ciudad tiene memoria. Y hay pasajeros que regresan, incluso cuando ya no pertenecen a este mundo. Y lo que Eduardo vio al final del puente, no fue lo último que se llevó de esa carretera. Bloque 4. La señal en amarillo. Los taxistas saben que un semáforo amarillo puede significar muchas cosas: prisa, indecisión, precaución. Pero para algunos, especialmente para los que trabajan en las madrugadas más oscuras, un semáforo en amarillo puede significar algo completamente distinto: una advertencia. Una señal que solo unos pocos entienden. Esta es la historia de Rubén, y de la noche en que un simple semáforo cambió su vida para siempre. Rubén llevaba 15 años manejando taxi. Nada lo asustaba ya. Había visto peleas, borrachos, carreteras vacías, barrios peligrosos. Pero aquella noche de noviembre, algo lo ahogaba. Sentía el pecho pesado, como si alguien estuviera sentado encima de él. Aún así, siguió trabajando. Debía atravesar una larga recta para llegar a su siguiente destino. Era una avenida vieja, donde los edificios parecían gigantes dormidos. Normalmente, todos los semáforos estaban apagados por la noche para ahorrar energía. Pero esa madrugada, había uno encendido. Justo en mitad del tramo. Y estaba en amarillo. Fijo. Completamente inmóvil. Rubén se extrañó. ¿Quién diablos dejaba un semáforo en amarillo a esas horas? Disminuyó la velocidad por instinto. El semáforo tenía un brillo raro, como si no fuera luz eléctrica, sino fuego en un frasco de vidrio. Y entonces lo vio. Bajo la luz amarilla había una sombra. No una persona. No una silueta normal. Era una sombra demasiado larga para pertenecer a alguien, demasiado fina, demasiado quieta. Rubén se frotó los ojos. La sombra seguía allí. No se movía. No respiraba. No hacía nada. Solo estaba parada justo debajo de la luz. Sentía como si esa figura lo estuviera esperando, a él, específicamente. No mires, no mires. Pero miró. Miró porque algo dentro de él lo obligó. Y en el instante en que sus ojos se cruzaron con la sombra, la luz amarilla parpadeó. No como una falla eléctrica, sino como un latido. 2 veces. Pum, pum. Rubén frenó de golpe. El coche tembló. El motor chisporroteó como si fuera a apagarse. La sombra dio un paso. Uno solo. Pero el sonido fue imposible de ignorar, como madera partiéndose. Crack. Sin pensarlo, Rubén puso reversa. Quería irse. Quería huir de ahí, de ese semáforo maldito, de esa cosa que lo miraba sin ojos. Pero cuando miró el retrovisor, la carretera detrás de él ya no era la misma. Rubén sintió como la piel de la nuca se le erizaba. Respiró hondo. Agarró fuerte el volante. Tenía 2 opciones. Seguir adelante hacia la sombra. O retroceder hacia la oscuridad absoluta. Elegir entre lo desconocido, y lo desconocido peor. El semáforo parpadeó otra vez. La luz amarilla se volvió más intensa, casi blanca. Y la sombra comenzó a deformarse. Como si estuviera hecha de humo líquido. ¿Qué eres? No obtuvo respuesta. Solo escuchó algo que jamás pudo olvidar. Una respiración. No humana. No animal. Una respiración profunda, húmeda, como una criatura que ha estado dormida demasiado tiempo. Rubén aceleró hacia la derecha, intentando tomar una calle lateral. Pero la calle ya no existía. Donde antes había casas y tiendas, ahora solo había más oscuridad. Como si el mundo estuviera desapareciendo detrás de él. La sombra se movió. Primero lento. Luego más rápido. Demasiado rápido. Ya no caminaba. Se deslizaba. Como un borrón. Como un glitch en la realidad. Dios mío. Dios mío. El taxi vibraba.
Las luces fallaban. La radio encendió sola, escupiendo estática con voces entremezcladas. Voces que decían su nombre. Rubén. 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 De pronto, la sombra apareció a su lado. Justo frente a la ventana del copiloto. Su rostro, si podía llamarse así, estaba pegado al cristal. No tenía ojos. No tenía boca. No tenía forma. Era solo oscuridad. Pero aún así, sonreía. Rubén lo sintió. Aunque no tuviera boca. Esa cosa estaba sonriendo. La luz amarilla se volvió roja. No porque el semáforo cambiara, sino porque la luz empezó a sangrar. Literalmente. Gotas rojizas caían y chisporroteaban en el pavimento. Como si la luz estuviera viva. Como si la hubieran herido. Cuando Rubén volvió a parpadear, estaba en otra calle. Normal. Llena de edificios. Sin sombra. Sin semáforo. Sin nada extraño. Solo él, el taxi, y un dolor insoportable en el pecho. Lo que encontró al día siguiente lo dejó sin dormir durante semanas. Las cámaras de tráfico registraron algo que nadie pudo explicar. En el minuto exacto en que él estuvo frente al semáforo, su taxi desapareció por 37 segundos. Se evaporó. Literalmente. Como si nunca hubiera estado ahí. Rubén ya no trabaja de noche. Dice que la ciudad cambia cuando duermes. Que hay señales que no deberías ignorar. Y sobre todo, dice que si alguna vez ves un semáforo en amarillo en una avenida desierta, no te detengas. No mires. Y por nada del mundo, permitas que lo que está debajo de esa luz, te toque. Bloque 5. El pasajero sin ruido. Los taxistas conocen todo tipo de pasajeros, ruidosos, silenciosos, borrachos, desesperados, charlatanes, pero existe un tipo del que nadie quiere hablar. Ese pasajero que no emite ningún sonido. Nada. Ni respiración, ni movimiento, ni siquiera el suave roce de la ropa. Esta es la historia de Marcos, y del pasajero que subió a su taxi sin hacer absolutamente ningún ruido. Era un lunes, casi las 3 de la mañana. Esa hora en que la ciudad parece contener la respiración. Marcos había dejado al último cliente y estaba listo para irse a casa. Estaba cansado. Tanto, que cada parpadeo era una batalla. Pero entonces lo vio. Un hombre. De traje oscuro. No movía un músculo. Ni siquiera parecía estar vivo. Marcos pensó que era un borracho congelado de frío. Decidió detenerse. Cuando frenó, el hombre no levantó la mano pidiendo el taxi. No hizo señal alguna. Simplemente, apareció al lado de la puerta trasera. Y eso fue lo que hizo temblar a Marcos. Las puertas del taxi siempre suenan. Siempre. Pero esa noche, cuando el hombre subió, no hubo nada. Ni un clic. Ni un chirrido. Silencio absoluto. Marcos tragó saliva y miró por el retrovisor. El pasajero se sentó perfectamente derecho. Sin apoyar la espalda. Sin mover la cabeza. Sus manos, pálidas, descansaban sobre las piernas de forma tan rígida que parecían moldeadas. Buenas noches, ¿a dónde lo llevo? No hubo respuesta. El hombre levantó un dedo, muy lentamente, y señaló hacia adelante. Solo eso. Una dirección. Nada más. Marcos empezó a conducir. Cada calle parecía más vacía que la anterior. No había autos. No había perros. No había viento. Era como si la ciudad entera hubiera desaparecido. Y el hombre seguía sin moverse. Sin respirar. Sin hacer sonido alguno. Marcos subió un poco el volumen de la radio para romper la tensión, pero la señal se distorsionó. La estática se convirtió en un murmullo grave, como una voz atrapada en agua. El pasajero entonces inclinó la cabeza, apenas unos milímetros. Como escuchando algo. ¿Quiere que apague la radio? El pasajero giró la cabeza hacia él. Muy lento. Demasiado lento. Como si sus articulaciones no fueran humanas. Cuando su rostro quedó alineado con el retrovisor, Marcos sintió que el alma se le iba del cuerpo.
El hombre tenía ojos. Sí, pero eran tan oscuros, tan profundos, que no reflejaban absolutamente nada. Ni la luz, ni el tablero, ni a Marcos. Era como mirar a un pozo sin fondo. Marcos aceleró. Quería completar el viaje lo más rápido posible. Pero cada calle que tomaba lo llevaba de vuelta al mismo lugar. La misma intersección. El mismo poste. La misma tienda cerrada. Era imposible. La ciudad estaba doblando sobre sí misma. En la cuarta vuelta, Marcos se dio cuenta de algo escalofriante. Cada vez que regresaban a ese punto, el hombre había cambiado de posición. Un poco. Muy poco. Pero diferente. Una vez con la cabeza más baja. Otra vez con las manos más juntas. Otra, mirando directamente al retrovisor. Señor, necesito que me diga a dónde vamos. Narrador. Por primera vez, el pasajero hizo un sonido. Una inhalación. Larga. Profunda. Como si llevara horas sin respirar. El hombre levantó el brazo. Marcos vio cómo sus dedos se doblaban de forma extraña, casi como tentáculos frágiles. Y señaló hacia un callejón oscuro. Marcos dudó. Algo dentro de él gritaba que no debía entrar ahí. Pero su cuerpo no respondía. Era como si alguien estuviera moviendo sus manos. Sus pies. Su visión. Al entrar al callejón, las luces del taxi explotaron en un parpadeo blanco. La radio gritó. El motor rugió. El aire dentro del coche se volvió helado. El pasajero se inclinó hacia adelante. Marcos sintió su presencia justo detrás de su oído. Sintió el frío. La ausencia de vida. El vacío. Y escuchó algo que jamás olvidaría. No eres el primero. Narrador. Marcos gritó. Se giró de golpe. Pero el asiento trasero estaba vacío. Sin embargo, las huellas en el asiento seguían ahí. Muy marcadas. Demasiado profundas para un cuerpo normal. Como si algo pesadísimo se hubiera sentado allí. Marcos salió del taxi y empezó a correr. No miró atrás. No quería saber si la cosa lo seguía. Cuando finalmente llegó a una avenida iluminada, cayó de rodillas, temblando, respirando como si hubiera escapado de la muerte. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontró al día siguiente en la cámara del taxi. Durante todo el trayecto, el asiento trasero estaba ocupado por una figura negra, inmóvil, sin rasgos. Un bulto que no correspondía a ninguna forma humana. Un bulto que respiraba, aunque el audio jamás registró un solo sonido. Marcos nunca volvió a manejar de noche. Porque ahora sabe que hay pasajeros que no buscan transporte, sino compañía. Y cuando suben a tu taxi, lo hacen sin hacer ruido.